Amigos, amigas, damas y caballeros, a continuación desde los estudios de Radio GIRON presentamos un programa más de información desde Danbury, Connecticut. Este programa es de carácter informativo y educativo apto para todo público. Esta emisora Radio GIRON no se responsabiliza por las opiniones y versiones emitidas durante la programación. Es absolutamente responsabilidad de los protagonistas que lo efectúen. Conducido por el señor Wilson Hernández. Llegamos gracias al gentil auspicio de Tienda Ecuador, La Mitad del Mundo Restaurante, Villas Autorreparación y Radio GIRON. Julie, we're very happy to have you in this show. The Danbury community and the Connecticut community are very happy to have you. Thank you so much. Muchas gracias. Julie, Julie, buenos días. Un placer contar con su presencia para la audiencia de Radio GIRON. Para la audiencia de Radio GIRON debemos informarles que la señora Julie Kushner es nuestra senadora estatal. Ella representa al distrito 24, que está formado por las ciudades de Danbury, New Fairfield, Sherman y parte de Benton. Gracias, Wilson. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes en esta tarde. Mi español es muy mal, pero yo trato un poquito. Es muy necesario que yo dame gracias a usted y Nelson Mershon y GIRON Radio. I want to thank everyone for making it possible for me to be here today with you. Muchas gracias, Julie. Y para la audiencia de Radio GIRON, le recordamos, la senadora Julie Kushner nos representa en el Senado. Ella en el Senado es parte de algunos comités y es sobre todo presidenta del Comité de Trabajo y de Empleos Públicos. Es además vicepresidenta de un comité muy importante, como es el Comité de Educación, ¿verdad, Julie? So you are member of several. You are a member of several committees, and including the Education Committee. Is that right? That's correct. I am chair of the Labor Committee. I'm vice chair of the Environment Committee, but I also am a member of the Education Committee. Ella está involucrada en los comités de educación, de trabajo y en otro comité. O sea, mantiene una agenda bastante ocupada. Debemos conocer que la senadora Julie Kushner es una luchadora de toda la vida por los derechos de los trabajadores, los derechos de la familia, defensora del medio ambiente. Sin duda, esto hace posible que ella esté siempre atenta a lo que son los derechos de los trabajadores, a lo que es la realidad del medio ambiente, a lo que es la problemática de la educación en nuestro estado. Yeah, you have always been committed to the labor and also to families, and that makes you very unique and very well prepared for the challenge. Thank you. Thank you. I really appreciate this opportunity to reach out to the Spanish-speaking community here in the district. I think it's really important that everyone has access to the information, particularly at this time of crisis. Yo quiero agradecerles por la oportunidad que me han dado de comunicarme con ustedes, porque todos deben tener información sobre lo que está pasando en estos momentos de crisis. Eso es correcto. I know that. Go ahead.
Eso es correcto, senadora. Necesitamos información, especialmente en tiempos de crisis, y la información debe ser información que viene de autoridades debidamente informadas y calificadas para darnos esa información. We value that the information that we get in these difficult times come from people who are telling us the truth and nothing else but the truth. Thank you. Well, Would you like? let's start with this conversation, Senator. Esta crisis en la que estamos envueltos hoy por el brote del COVID-19 provocó que el gobierno del estado, el gobernador Ned Lemon, el 5 de marzo solicite al Centro de Prevención y Control de Enfermedades de los Estados Unidos más kits para el diagnóstico del coronavirus. ¿Conoce usted si desde entonces en nuestro estado se cuenta con los suficientes kits de diagnóstico para atender las necesidades de los afectados? ¿Podría repetir la pregunta, por favor? Sí, decía que el 5 de marzo el gobernador reclamó prácticamente de parte del gobierno federal del Centro de Prevención y Control de Enfermedades más kits de diagnóstico porque no se tenían lo suficiente. Al momento, el Estado cuenta con suficientes kits de diagnóstico para el control de esta enfermedad, de esta pandemia. So, Julie, so there is a question about the state of Connecticut and Governor Ned Lamont required to have enough diagnostic tests, and we want to make sure that the diagnostic tests are available for our community. What do you know about it? Well, maybe let me start by just addressing some overall issues. Governor Lamont has taken steps to announce many executive orders about how day-to-day life should proceed now that we are exposed to this coronavirus. And I would like to make sure that people... El gobernador Ned Lamont ha sacado varias leyes para asegurarse que el Estado está bien preparado para este momento de crisis. So there are issues around testing and treatment of the coronavirus that I'd like to talk about today. That's one subject. Me gustaría hablar de lo que tiene referencia con la parte de diagnósticos y también con lo que tiene que ver con el tratamiento del coronavirus. Adelante, senadora. We also will want to cover today issues around people who are not able to work and who is working and who isn't working. So I know we're going to get to that as well. And then questions around housing. So Wilson, thank you for asking about the testing. I'll start there. Referente a lo que tiene que ver con hacer los exámenes para determinar si la persona está enferma con el virus, voy a comenzar con ese tema. So now there is testing available in Connecticut, not just from our public hospitals, but also laboratories now have the tests available. I do believe in Danbury that everyone that needs to be tested will have access to testing. However, right now we're restricting it to those who believe they have either been exposed to the virus or have symptoms of the virus. No solamente los hospitales, sino también laboratorios tienen los exámenes para probar si la persona tiene la enfermedad. En este momento, aun cuando hay muchos exámenes disponibles, solamente se le está haciendo el examen a las personas que se cree que tienen una alta probabilidad de tener el virus. You probably heard that there's more testing that is going to become available in the coming weeks. There's a test that has received federal approval that would have results within 45 minutes. That test is not readily available yet, but we expect that to come out. And eventually we expect people to be able to do home testing. Lo más interesante es que dentro de las próximas 2 semanas habrá muchísimo más disponibilidad de exámenes
y hay uno en particular que ha sido aprobado recientemente en donde la persona puede hacer la prueba en su hogar y toma 45 minutos para saber la respuesta. But I would suggest right now we focus on the testing that's being done at Danbury Hospital. Pero creo que lo más importante que nos enfoquemos en este momento es lo que se está haciendo localmente en el hospital de Danbury. They have an outdoor testing area arranged for that you can drive up and get testing. Hay una sección afuera del hospital de Danbury, al aire libre, en donde las personas en su carro pueden pasar por esa sección y le pueden hacer la prueba para determinar si la persona tiene el virus o no. You must have a prescription from your primary care doctor. So you will not be allowed for testing unless you have a prescription. El requisito más importante es que la persona tiene que tener una prescripción médica de su doctor. Sin esa prescripción médica, no pierda su tiempo, no vaya. If you don't have a doctor, you can call the hospital and they will provide you with access to get a prescription. Si usted no tiene un doctor, usted puede llamar al hospital y ellos le pueden facilitar para que evalúen y determinen si es necesidad de que el examen les sea proveído. In addition to having a prescription, you must have an appointment. Adicionalmente a tener la prescripción de su médico o del hospital, hay que hacer una cita. You get the appointment you have to obtain the appointment from, I think you lost me for a minute. In order to get the appointment, you also have to call the hospital. Y nuevamente, para obtener la cita, es importante llamar al hospital. Y es allí donde le van a dar la cita. I do have, on my Facebook page, I do have that number for the hospital, and we can make sure that Jose Vila and Radio GIRON can put that number up on Facebook so everyone will have access to that phone number for the hospital. Por favor, vayan a mi página de Facebook de Julie Kushner y ahí pueden encontrar los teléfonos de los cuales pueden llamar al hospital de Danbury para la cita. Y nos aseguraremos que Radio GIRON también lo tenga en su página de Facebook. And that page is State Senator Julie Kushner. La página de internet es State Senator Julie Kushner. Thank you. So I also want to make sure that everyone understands that the testing, if you do not have insurance or cannot afford to pay, you will still be provided with testing. So the testing will be available to everyone regardless of your ability to pay. El procedimiento para hacer la prueba está disponible a todos. Eso no importa si la persona tiene seguro médico o no. Cualquier persona que necesite y le aprueben el examen se le proveerá sin costo alguno. If you believe you have the symptoms, but you do not have health insurance or the ability to pay, it is still very important both to be tested and to seek treatment. No one should be denied treatment or testing because they cannot afford it. Si usted cree que tiene los síntomas y no tiene seguro, aún así, por favor, llame al hospital, llame a su doctor y reciba el tratamiento, no solamente el examen, sino también el tratamiento. A nadie se le va a negar ninguno de los dos. Es muy importante que reciba la prueba y el tratamiento si tiene el virus. And I want to make sure that people understand that this is true regardless of your immigration status. Every single person, regardless of immigration status, should be receiving testing and treatment. Sin importar su situación legal en este país, documentados o no documentados, todos, absolutamente todos tienen acceso al examen y al tratamiento sin costo alguno si no tiene seguro. If you're having trouble getting access to hospital testing or treatment, make sure to contact my office.
if you contact me in Spanish, I have many friends who can do translation for me. Si por alguna razón usted encuentra problemas para realizar la prueba y usted tiene los síntomas, no dude en contactar la oficina de la senadora Julie Kushner, y ella tiene muchos amigos que hablan español y pueden facilitar la conversación. Thank you. Julie, ¿piensa usted que la respuesta del gobierno en el estado de Connecticut ha sido la apropiada hasta el momento para enfrentar la crisis? Do you think that the response from the state here in Connecticut has been, the gobierno federal, perdón, o el gobierno estatal? Estatal. Do you think that the response from the state has been appropriate given the challenges? I think everyone in the state government is working incredibly hard to deal with all of the issues that arise during this crisis. Todos en el estado han trabajado muy duro para manejar esta situación tan única que se ha presentado. I know that the governor has established an emergency response team that is available to all of us both by email and, when necessary, by phone. El gobernador preparó un equipo de respuesta para esta emergencia, y ese equipo está disponible por vía email o la forma de contacto en la página de internet del estado, y también por teléfono en algunos casos. People are working very hard to establish the necessary response, both from our schools and from our hospitals and doctors. Todo el equipo está trabajando muy duro para no solamente responder desde el punto de vista de las escuelas, sino también desde el punto de vista de los doctores, de los hospitales, de los centros de servicio de salud. Right now, the most important advice I can give to people is to stay home. El consejo más importante que la senadora Julie Kushner nos da es que nos quedemos en la casa. Now, I know that some people are required to go to work, and in many cases that's because their jobs are essential. Muchas personas tienen que trabajar, y en algunos casos es porque los trabajos son considerados esenciales para la economía. Not for the economy, but really to make sure that people have access to food and health care and necessary services. No necesariamente para la economía, sino para asegurarnos que todos tenemos acceso a la comida y a los servicios de salud. I believe the best. Senadora, ¿cuál cree usted que son los problemas más importantes que están enfrentando sus mandantes, sus constituyentes aquí en la ciudad de Danbury? ¿Qué es lo que usted escucha de ellos como temas que les preocupan profundamente este momento? What are the most crucial issues that the people that elected you are going through? What have you heard in the streets? What have you heard, I think the biggest concern is that people are out of work, and they're very worried about how they're going to pay their bills. And that's been a big focus that I have had. La mayor preocupación que la gente tiene es que no tienen trabajo y que están preocupados de cómo van a pagar sus cuentas. And I think that it's also true that small businesses are concerned about staying open and surviving this pandemic. Y la otra gran preocupación se refiere a los pequeños negocios, que tienen la gran preocupación de si permanecen abiertos o si tienen que indefinidamente cerrar sus negocios. ¿Y cuál es su respuesta, senadora, a estas preocupaciones tanto de la ciudadanía como de los pequeños comerciantes? What can you tell the people that don't have a job and don't know how they're going to pay the bills, and also to the small business owners who have the challenge of remaining open or having to close? For workers who are laid off or furloughed during this period, and for people who are self-employed
or independent contracts, they should be applying for unemployment insurance. That's the first thing. Para las personas que tienen trabajos, lo más importante para ellos y que los perdieron es aplicar por desempleo, por el unemployment. Ese es el primer paso y el más importante. And even if you are still working, but your hours have been reduced, I got an email today from someone who is working 15 hours a week. She used to be full-time. If your hours are reduced, you should also apply for the unemployment. Si sus horas de trabajo han sido reducidas, también debería aplicar por el servicio de desempleo, lo que llaman el unemployment. Una persona le escribió que antes tenía un trabajo de tiempo completo y le redujeron a solo 15 horas a la semana. Esa persona debería aplicar por el servicio de desempleo, más llamado unemployment. There is still a big issue with people who were already unemployed or who have used all of their employment insurance. Those people are still a population that needs to get help, because obviously if you've been unemployed already, you're not going to be able to find work right now. It's very hard to find work right now. So I would say that we still need to address that issue. So, para las personas que estaban desempleadas o las personas que ya han agotado el beneficio de desempleo en épocas pasadas, es un asunto que el Estado deberá revisar porque está por definirse la situación de ellos. And we are raising that issue every day here in the state, but I also know that that's part of what we're looking for from the federal government. O sea, Julie Kushner y muchas otras personas han traído ese asunto no solamente en el Estado, sino a nivel federal, y sabemos y esperamos que una respuesta sea proveída pronto. I do want to also point out that the federal government passed out of Congress last week a program to provide sick days and paid family medical leave. That program doesn't begin until April 2nd. So, el gobierno federal, el Congreso aprobó una ley para usar días de enfermedad y lo que se llama el poder tomar tiempo libre en caso de enfermedad, pero eso solamente será efectivo a partir de abril 2º. And I've been in touch with the U.S. Department of Labor to try and understand how that program will help people who have already been laid off from work. Julie ha estado en contacto con el Departamento de Trabajo a nivel federal para mirar cómo ese programa va a beneficiar y cómo se va a aplicar aquí en nuestro estado. And they're working on those regulations and how to get the money to the population. Están mirando qué regulaciones van a implementar para que el dinero llegue a las personas que lo necesitan. Senadora, So let me address, maybe before you ask another question, I want to also talk about the small businesses. There are loans for small businesses that are coming now from the federal government, and the state is discussing the implementation of bridge loans that would be no interest loans for small businesses to help them maintain their businesses. El gobierno federal ha sacado unos créditos para pequeños empresarios del SBA, el SBA, y también el Estado está sacando seguramente muy pronto unos préstamos que lo llaman préstamos puentes, que tendrían o un interés muy bajo o interés cero. And I know that we are fortunate to have Nelson here with us today, because Nelson, through his work, is able to help small businesses fill out the applications online. And Nelson, maybe you could right now tell people how to access your services for that help. Gracias, Julie. Julie está hablando del servicio que presta la organización para la cual trabajo. La organización se llama SBDC
y nosotros ayudamos sin costo alguno, de una manera confidencial, a todos los empresarios en Connecticut. En el caso mío, en Danbury, y desde Richfield hasta Sherman y hasta Southbury, para que estos empresarios puedan aplicar por el crédito del SBA. El proceso es un poquito engorroso, es un poquito, no es complicado, pero nosotros con mucho gusto los apoyamos para que apliquen por ese crédito. El crédito es de 3.75, la tasa de interés. El empresario paga ese dinero en un máximo de 30 años y a partir del momento que el crédito sea aprobado y firmado, a partir de ese momento la persona tiene por lo menos 4 meses sin tener que pagar el crédito. Al cuarto mes comenzaría a pagarlo. Es un crédito muy bueno del SBA y permite a los empresarios a seguir funcionando. La página de internet para inscribirse como cliente nuestro es CT de Connecticut, ctsbdc.com. Nuevamente es servicio de asesoría sin costo y de una manera confidencial, no solamente para aplicar por el crédito del SBA, sino para cualquier otro programa que el Estado de Connecticut saque. Y la otra parte es para que los empresarios tomen mejores decisiones cuando comienzan y cuando quieren crecer sus negocios. El servicio es gratis. Ustedes han visto que en algunos casos los empresarios gastan dinero y no se preparan para que la parte fundamental del negocio funcione y al año o 2 años tienen que cerrar el negocio porque fracasaron. Nosotros queremos que los negocios hagan más dinero y más empleos se crean en nuestra economía. Gracias, Julie. And I do want to also mention that the U.S. Senate passed a very large assistance bill yesterday, actually last night. So they passed a bill in the U.S. Senate that will provide more assistance to people, individuals, and businesses. But that bill still has to be approved now by the House of Representatives. El Senado pasó una ley muy buena anoche y eso va a ayudar a muchos pequeños empresarios y ahora falta que la Cámara de Representantes lo apruebe y va a ser un gran federal. That's federal. Make sure. Esto es a nivel federal, efectivamente. La Cámara de Representantes seguramente lo va a firmar hoy y eso es un gran alivio para las empresas, para los empleados, para la economía. Senadora, un sector que es importante, muy importante en este momento, es el de los profesionales de la salud y el de los trabajadores de la salud. En Connecticut, los profesionales de la salud, los trabajadores de la salud están debidamente equipados para poder ejercer sus funciones y para protegerse ellos mismos. So for people who are in the healthcare industry, do you know if they have the protective gear that they are supposed to have? Well, it's this was the subject of a call that I was on this morning right before coming to this interview. We were talking with the Connecticut Hospital Association. We know that it's called PE, Personal Protective Equipment. That equipment is incredibly important for our health professionals. And there are several measures that they are taking now to try and expand the amount of PPE that we have here in the state. Esta mañana tuve una llamada con una asociación que propende por el personal en el área de salud y es algo que es una prioridad para Connecticut. It is a priority, and what we learned today is that we will run out of the personal protective equipment in our hospitals at some point. So the measures they're taking right now, it's one of the main reasons why people should not go for elective surgery. They should not be going for normal dental procedures. We need to make sure that the procedures are really focused on people who are seriously ill and those that have the virus. So if we reduce the amount of elective procedures, both in dental offices and in the hospital, that will free up the personal protective equipment and allow it to be focused on fighting this pandemic.
la invitación que hacemos es para personas que tengan procedimientos selectivos, que no son obligatorios y urgentes, que se abstengan de tenerlos. Lo mismo en las oficinas de dental, si son cosas como una limpieza anual, esas son cosas que se pueden posponer y todo ese equipo puede ser usado para manejar el virus, que es la preocupación que tenemos en este momento. I know that Governor Lamont has asked that anyone in the manufacturing sector that is able to manufacture masks, that they now switch over and focus on manufacturing not just masks but ventilators and the medical equipment that we need to fight this virus. El gobernador Lamont le ha pedido a las compañías que manufacturan equipos de que se concentren en hacer máscaras, ventiladores y todo el equipo que requieren los doctores y los hospitales para tratar a las personas que están con el virus. And I think that this is important that our governor has said that he would pay top dollar, he would pay what is necessary to get as much protective equipment as we can in the state. Y el gobernador ha dicho que va a pagar lo que sea necesario para lograr que nuestro estado tenga todo el equipo que se requiere para trabajar con el virus, para solucionar y sanar a las personas que necesitan estos equipos para poder dar mejor servicio de salud a los que lo necesitan. And I know that we, right now, our hospitals across the state are at about 60% utilization. We still have room to take in more patients. However, we expect in the next few weeks that we will hit a surge in this virus infection. And so we have to be prepared for 2 weeks from now when our hospitals are at capacity. And the governor is looking to expand our number of hospital beds and the equipment that we have in the coming weeks. Los hospitales están trabajando en Connecticut a una capacidad del 60%, lo cual indica que todavía hay mucho espacio para tratar a las personas que tienen el virus. La única preocupación es que en las próximas semanas el número de personas infectadas y que requieren tratamiento médico se incremente significativamente y para lo cual el gobernador está trabajando muy fuertemente para incrementar no solamente el número de camas, sino también tener el suficiente equipo y máscaras necesarias para el personal de salud. Senadora, ¿cuál cree usted que serían las 3 cosas indispensables que los ciudadanos debemos saber para salir de esta crisis y luego para iniciar la recuperación económica de nuestra ciudad, de nuestro estado, de las familias y del pueblo en general? Senator Kushner, what are the top 3 things that the community should know that will help us to be prepared and to move forward in the future? I think the most important thing right now that we can all do to help is to stay home. There is no question that staying home will keep us all safer. Lo más importante que podemos hacer en la comunidad es quedarnos en la casa. Si nosotros nos quedamos en la casa, vamos a tener una comunidad más segura. And I know that in other countries, if you look at France and England, and Italy, where they're ahead of us in Europe in terms of the impact of the virus, those countries are restricting movement very seriously, that you cannot leave your home for any distance except to shop for the essential food items that you need. We need to start doing that right now, right here in Connecticut. It's not being ordered, but I would urge everyone, I would ask everyone to take this very seriously because this is the best way to stop the spread of this infection. Si nosotros vemos lo que ha pasado en Francia, en Inglaterra, en Italia, en donde han restringido de una manera extrema el movimiento de personas y solamente lo han permitido para comprar comida, es algo que tenemos que hacer en el estado de Connecticut. Es la única solución para disminuir la transmisión exponencial de este virus.
Sin I embargo, want to say that Nelson does a better job of translating me than what I'm saying. I appreciate how I understand enough Spanish to know that he's doing a very good job. A Julie agradece la traducción y ella entiende español y por supuesto que en algunos casos ella corrige a los traductores, lo cual me encanta. bien. Senadora, sin embargo, de lo que usted acaba de recordarnos, que es necesario que seamos serios, que seamos prudentes en cuanto a estar en casa y a mantener el aislamiento, el presidente Trump parece tener otra visión de la solución. Y él ha dicho que le gustaría que para la Semana Santa, que para Easter, ya volvamos todos a la normalidad. ¿Por cuánto tiempo usted considera que se deben mantener las estrictas medidas para salir de esta crisis? You have emphasized that we need to stay home, but President Trump thinks that we should be, attending church on Easter, which is very concerning. What is your opinion regarding when we should be going back to work and kind of have going back to normal? Well, I have to say that I believe that, first of all, I'm happy that President Trump is not in control of keeping our people. How do I say this? I want to say it correctly. I feel like I'm very happy that our governors are in charge of keeping us safe. Let me put it in the positive. I'm very happy that our governors are keeping us safe. Estoy muy contenta que los gobernadores han tomado el liderazgo y son ellos los que nos están manteniendo más seguros. I don't agree with President Trump's that we will be safe to go to church and to reopen businesses by Easter. That's just not accurate. No estoy de acuerdo con el presidente Trump al decir que todo debería volver a la normalidad para la celebración de Easter. Eso no está correcto. And I think that while I understand that our governor is going to keep our schools closed and keep our businesses closed beyond Easter, I understand that is, that's why I'm very pleased that our governor is in charge. But I also think that people who are listening to this message from President Trump may start going out again, and that will cause us to have more infection and to really keep keep this pandemic going even longer. Yo sé que va a tomar más de pasado Easter antes de que podamos salir nuevamente. Lo único que me preocupa es que la gente que está poniendo cuidado al presidente Trump van a salir a las calles, se van a reunir y obviamente que este virus va a seguirse extendiendo y eso no estoy de acuerdo con eso. No es bueno para nuestras comunidades. I do want to say that for my family, I think some of you know that I'm 67 years old, and my entire life I have observed Passover holiday with my family. Every year of my life, I have been with my mother on Passover. This year, we will not have a Seder in my home, and my mother will not come to visit because it's not safe. And that's really hard. It's hard for me, and I know it's hard for everyone who wants to observe the holiday with their family. But right now, it's most important that we stay safe and we stay healthy and that we stop this virus from spreading. Muchos de ustedes saben que yo tengo 67 años y que la celebración de Passover es una celebración muy, muy importante en mi familia. Y este año no tendremos esa celebración. Mi mamá no va a poder venir, mis hijos. ¿Por qué? Porque es más importante nuestra salud y evitar el contagio. Así que con mucha tristeza no tendremos la celebración de Passover en mi casa. We're going to do a Passover Seder by Zoom. La celebración se hará a través del internet, pero no en persona. And I would really ask all of you who are celebrating Easter this year, please do the same thing. Celebrate with your families by the internet, by Zoom, by FaceTime, but do not congregate. It's just not safe
Y yo les pido a todos ustedes cuando van a celebrar el Easter, que ya se aproxima, que por favor lo hagan a través de WhatsApp, a través de Zoom, a través de Facebook, pero por favor no lo hagan en reuniones familiares o de vecinos ni amigos. Ese es el mejor paso a dar. And I want to tell you, last week, my daughter, who lives in New York City, came to get her car from my house because she's moved upstate to get away from the virus. And it was the first time I did not give her a hug. I did not give her a kiss. We kept our distance because I don't want to expose her and she doesn't want to expose me. Hace poco mi hija vino a recoger su carro que se está yendo a la parte norte del estado de Nueva York y no nos saludamos de beso ni de mano y es algo que extraño, pero es lo correcto. Yo no quiero que si ella está infectada me pase la enfermedad a mí o que si yo estoy infectada se la pase a ella. It's hard. Senadora, debo reconocer que aunque usted nos participa que tiene 67 años, usted tiene la energía de una mujer de 30 años. Hemos compartido con usted y sabemos de su entusiasmo, de su energía, de su vitalidad. Felicitaciones por mantenerse así. Vayamos a otra cosa, senadora. Existen obviamente ahora programas que está implementando o que va a implementar el gobierno federal y también el gobierno estatal. ¿Cómo, como legisladora, usted se asegurará que esos fondos van a quienes lo necesitan y no a las grandes corporaciones? So there will be more programs at the state level and also federal level. How can you and others make sure that that money will go to the people and not to the big corporations? Well, I think I'm very grateful that we have senators like Senator Murphy and Senator Blumenthal who have been fighting in Congress to make sure that there's oversight of these funds that are going to be available to businesses. They also have been fighting to make sure that there are monies also for individuals and for workers, not just for corporations. So we have to appreciate the work of our senators who are fighting very hard. And now I know we can count our representatives like Representative Johanna Hayes to also make sure in the House of Representatives that there are protections and oversight so the money doesn't just go to corporations. Somos muy afortunados en Connecticut de tener los senadores Murphy y Blumenthal y ellos están asegurando que el dinero vaya a las manos de los que lo necesitan y no solamente a las corporaciones. Por otro lado, también tenemos a la representante Jana Hayes, que tienen una influencia muy importante a nivel federal cuando se están creando todas estas leyes. Senadora, para terminar ya esta entrevista, querría compartir con usted una frase del filósofo japonés Haruki Murakami. Esta frase dice: y una vez que la tormenta termine, no recordarás cómo lo lograste, cómo sobreviviste. Ni siquiera estarás seguro si la tormenta ha terminado realmente. Pero una cosa es segura: cuando salgas de la tormenta, no serás la misma persona que entró en ella. De eso se trata la tormenta. And I'm going to read this in English because I think that's the way you will catch the entire phrase. Quote, and once the storm is over, you won't remember how you made it through, how you managed to survive. You won't even be sure whether the storm is over. But one thing is certain: you won't be the same person who walked in. That's what the storm is about. ¿Cómo cree que será el ser humano alrededor del mundo? ¿Cómo cree que seremos los ciudadanos de Connecticut, de los Estados Unidos, después de esta tormenta, después de esta crisis, después de este azote que estamos soportando? So how do you see our community and the world once we pass this experience, this worldwide crisis? Well,
Wilson, I appreciate you reading that quote because I too believe that we will all be different after this experience. What I hope is that we will be more humane toward each other. I hope that many of the programs that we are going to enact to save lives will continue after the pandemic recedes. I totally agree, we won't be the same, but hopefully the best of us will continue. Wilson, muchas gracias por leer esas palabras tan interesantes. Y yo creo que un resultado de esta experiencia es que todos vamos a ser más humanos. Y también creo que muchas de las normas que se han sacado para apoyar a la comunidad se van a seguir respetando y se van a promover. Pero yo estoy de acuerdo contigo, no vamos a ser iguales, vamos a ser más humanos. Muchísimas gracias, senadora. La audiencia de Radio Girón y los ciudadanos que le escuchen van a descubrir en usted a esa mujer que teniendo 67 años tiene la energía, la vitalidad, la visión de una mujer de 30. Estoy orgulloso de conocerle, estoy orgulloso de compartir el espacio en el que vivimos. Nosotros vivimos en Danbury, usted me representa y tengo que decirle en honor a la verdad, estoy orgulloso de que usted sea mi representante en el Senado estatal. Sus palabras finales para esta audiencia que se sentirá honrada de haberle escuchado hoy. Well, I want to just say, you don't need to translate that, Nelson. I understood much of what you said, Wilson, and I think the best thing about being the state senator from Danbury and the district, the 24th, has been getting to know so many of you. I feel so happy to have met you, Wilson and Nelson, and all of you who are listening, who've become my friends over the last 2 years. The hardest thing about this period we are in is not being able to see you, to be with you at this time of crisis. I was very accustomed to seeing you on a regular basis, and to going to the Dominican Club basketball tournaments and going to the dinners at the Amber Room and being in the community and seeing people at the grocery store. All of those ways in which I have gotten to know our community have enriched my life, have made me very happy to know all of you. So I miss you all, and I know we will get through this together. No tengo que traducir lo que dijo Wilson porque ella entendió la mayor parte de lo que él dijo y es para mí muy difícil pues no poderlos ver a ustedes en persona, a Wilson, a José, a Nelson y a todos los miembros de la comunidad que he conocido. Me da mucho gusto el poder ir a un supermercado y encontrar a tantos amigos que he hecho en los últimos años. Me da mucho gusto ir, por ejemplo, a un juego de básquetbol de la red de los dominicanos y a tantos otros lugares en donde he conocido a tantas personas tan interesantes. Eso es lo que extraño de más. Muchísimas gracias, senadora, y efectivamente no seremos los mismos. Hay mucho que tiene que cambiar en nosotros, que tiene que cambiar en nuestros gobernantes. Comprender que en esta crisis estamos todos navegamos en el mismo bote y todos nos vamos a salvar si nos ayudamos los unos a los otros. Debemos quedarnos en casa. Hay, sin embargo, negocios o funciones esenciales en la vida de una comunidad y eso ha sido debidamente manifestado ya por los gobernantes desde el nivel federal hasta el nivel local. Estemos en casa porque queremos volvernos a ver. Muchísimas gracias, senadora, y hasta pronto. Será un placer volver a abrazarle pronto. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Un abrazo. Muchísimas gracias. Gracias. De Radio Girón. Buenas tardes. Estudios a Radio Girón presentamos un programa más de información desde Danbury, Connecticut.
conducido por el señor Wilson Hernández. Llegamos gracias al gentil auspicio de Tienda Ecuador, La Mitad del Mundo Restaurante, Villas Autorreparación y Radio Girón.